generarse estados a partir de cómo pasa o no pasa la corriente en dependencia de la configuración de los interruptores. Si hay algún desperfecto, algún interruptor que esté mal funcionando y deja pasar corriente cuando está cerrado o al contrario, no la deja pasar, a ver, no deja pasar corriente cuando está cerrado o la deja pasar cuando está abierto, es decir, que hay un desperfecto físico en el circuito, pues eso provoca que los estados se alteren y por lo tanto provoca desperfecto. ¿Cómo puedo descubrir en qué posición en circuitos eléctricos que son compuestos estaría el desperfecto físico? Pues Jablonski hizo un estudio de todos los estados y descubrió que para poder testearlos, para poder descubrir dónde está el desperfecto, pues no necesitaba evaluar todos los estados, sino que me podía quedar con un subconjunto de ellos. Bueno, a partir de ahí aparece este concepto de testor. No quiero tampoco entrar en detalles acá porque es toda, me lleva bastante tiempo. Esta teoría, esta idea la retomó otro científico ruso en la década del 60 y ya la aplicó en otro contexto completamente diferente, que es el contexto en el cual realmente se ha desarrollado muchísimo más y que tiene que ver con el contexto de reconocimiento de patrones. Tiene que ver, tiene que ver con el contexto de clasificación de objetos. Y parte de una tabla donde hay objetos que están descritos, objetos, en este caso estamos hablando de 6 objetos que están descritos a partir de 4 variables o rasgos o atributos y pertenecen a 2 clases diferentes. Por ejemplo, aquí podríamos hablar de, o sea, quizás el tema en esta época de pandemia a lo mejor no resulte muy agradable, pero es el que se me ocurre rápidamente. Podemos hablar de pacientes, 1, 2 y 3, que tienen una determinada enfermedad, llamemos una determinada enfermedad del estómago, y pacientes a 4, 5, 6 que tienen otra enfermedad del estómago. Que obviamente para poder diagnosticarla quizás se necesiten análisis que son, como está pasando justo ahora, que necesitan de bastante tiempo, ya sea porque los reactivos se tardan o ya sea porque hay demasiadas personas también accediendo a la prueba. Y realmente yo quisiera describir los síntomas de estos pacientes a través de 4 rasgos. Y puedo clasificar a los que ya testé seguro con la prueba, digamos, que es infalible, los puedo ya clasificar, pero necesito, por ejemplo, que me llegue uno nuevo y en lugar de usar esa prueba infalible, pues ver cuáles son los síntomas y signos que tienen estos que ya pasaron por la enfermedad. Y quizás a partir de la comparación con los signos y síntomas de ellos, determinar una clasificación. Este es el contexto usual, lo he descrito muy brevemente, de un problema de reconocimiento de patrones. Ahora, en este problema de reconocimiento de patrones, yo no estoy trabajando con los objetos en particular, sino que estoy trabajando con sus descripciones. Y la descripción de un objeto ya no es el objeto físico. Y por tanto, esas descripciones, cuando yo me abstraigo y me quedo con ciertas y determinadas características de ese objeto, pues esas descripciones pueden confundirse, porque no estoy manejando el objeto físico, sino su descripción. ¿A qué se le denomina testor dentro de un problema de reconocimiento de patrones? A un subconjunto de atributos que logra discriminar a objetos que estén en clases diferentes. Es decir, a medida que yo voy reduciendo esa cantidad de atributos, esos rasgos, pueden presentarse descripciones que son similares. Por ejemplo, cuando yo escojo a los rasgos X2 y X3 nada más para caracterizar a los objetos que están en esta muestra, pues observo que el objeto 1 que está en una clase, la clase K sub A, y el objeto 5 que está en la clase K sub B, observo que son idénticos a los efectos de esta caracterización. Por lo tanto, a pesar de que físicamente son diferentes, realmente en esta clasificación no los logro discriminar. Bueno, pues voy a decir que un conjunto es testor en una matriz si yo logro discriminar a objetos que estén en clases diferentes con ese subconjunto de atributos. Es decir, es un subconjunto de atributos que logra mantener la diferenciación entre objetos que se encuentran en clases diferentes. Si yo ahí observo lo que sucede con X1, X3 y X4, puedo observar que las descripciones de esta clase son diferentes a las descripciones de objetos de la otra clase. ¿Y qué sería un testor típico?
pues sería un subconjunto de rasgos que es minimal con respecto a esta propiedad. Es decir, que si yo elimino cualquiera de los atributos, pues ya empieza a confundir objetos de clases diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el caso de el subconjunto x1, x4, puedo ver que es un conjunto que es testor, o sea, logro diferenciar objetos de clases diferentes, pero no lo logro hacer solamente con x1 con x4. Por ejemplo, aquí se me confunden los objetos O1 y O5, con x4 se me confunden los objetos 3 y 4, ¿no? Son iguales. Por lo tanto, eso sería un testor típico. O se recuerdan de hipergrafo minimal también, ¿no? Por ahí va. ¿Cómo puedo interpretar los testores? Son aquellos rasgos contenidos y que tienen en un conjunto y que tienen mayor poder para discriminar o distinguir objetos. No voy a entrar tampoco en cómo se utiliza dentro de la teoría de reconocimiento de patrón. Aquí está un poquito la idea de determinar cuáles son los rasgos esenciales. Puedo establecer inclusive un orden jerárquico de los rasgos que me interesan a la hora de describir objetos. Es súper importante en la teoría de reconocimiento de patrones. Y bueno, hay muchísimas aplicaciones que aquí no las he listado, pero hay muchísimas también aplicaciones dentro de la teoría de testores al diagnóstico asistido por computadora, a la determinación, por ejemplo, de zonas sismológicas, es decir, en muchísimas ramas de las aplicaciones, ya sea de medicina o de ingeniería, etc. Ahora, ¿qué me interesa dentro de este concepto? Que yo puedo hacer una traducción de este concepto a una matriz booleana, una matriz de 0 y 1. Es decir, a mí lo que me interesa es comparar objeto con objeto y determinar dónde hay igualdad o diferencia entre rasgos. Y por tanto puedo quedarme con la información que necesito para calcular un testor, ya no en forma de la descripción propia del objeto, sino de las comparaciones entre objetos de clases diferentes. Es decir, me interesa comparar este objeto con este objeto y determinar en qué rasgos hay diferencias y en qué rasgos son iguales. Entonces, la traducción de esa información acá es que cada fila acá representa una comparación de objetos que están en clases diferentes, en la misma clase no me interesa, y el 1 representa diferencia, el 0 igualdad en ese rasgo. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que el objeto 1 y el 4 se diferencian en todos los rasgos contemplados del 1 al 4. En cambio, el O1 y el 5 se parecen, como pueden ver, en el 1, en el 2 y el 3, eso está representado aquí con 0. Y luego, además, puedo todavía condensar muchísimo más esta matriz y quedarme con la información que es realmente relevante a la hora de extraer los testores típicos, que es lo que me interesa, ¿de acuerdo? Y voy a quedarme con lo que se denomina una matriz básica, es decir, con las filas, voy a decirlo a grandes rasgos, pero no es exactamente así, con las filas que tienen la información importante o relevante para poder extraer el conjunto de testores típicos. Es decir, esta matriz la puedo reducir simplemente a 2 filas. Con esas 2 filas yo puedo calcular los testores típicos. El resto son información redundante. Eso quiere decir que si yo calculo los testores típicos acá y acá, me va a dar exactamente el mismo conjunto. Puedo reducir esa matriz. Y dentro de esta matriz, caracterizar a un conjunto de columnas como un testor típico. Recuerden que era un conjunto de rasgos que me permitía diferenciar objetos de clases diferentes, como un conjunto que cumple 2 cosas. Una, es un subconjunto de rasgos en el cual puedo encontrar en esta matriz una submatriz identidad. Eso garantizaría la propiedad tipicidad, que implica que al eliminar alguno de los rasgos de ese conjunto, deja de cumplir la diferenciación. O dicho de otra manera, en este idioma que ya tengo de matriz, aparece una fila de ceros. Es decir, aparecer una fila de ceros aquí, o sea, si yo me quedo con el conjunto x2, x3, x4, aparece esta fila completa de ceros en esta submatriz, significa que no logra diferenciar a un par de objetos que están en clases diferentes, porque en todos esos rasgos son iguales. Por tanto, encontrar una matriz identidad, por un lado, garantiza que hay al menos un rasgo donde hay un 1.
Eso quiere decir que se diferencia ese par de objetos. Y por otro lado, que al eliminarlo a él aparece una fila de ceros. Y por tanto, se van a confundir los objetos. No es imprescindible ese rasgo para que forme parte del testor. De ahí que, insisto, ahora, caracterizar a un conjunto de rasgos como testor típico en una matriz que tiene ceros y unos es encontrar una submatriz identidad y además que no exista una fila de ceros. ¿De acuerdo? En esta submatriz. Por ejemplo, aquí en los rasgos x1, x2, x3, puedo ver que si yo reordeno estas filas, puedo pasar esta para acá, aparece claramente una matriz con unos en la diagonal y cero en, en la diagonal superior e inferior, y por tanto se convierte en una matriz de identidad. Y además puedo ver que la fila que no está considerada en esa matriz no es de cero, con lo cual eso sería un testor y típico además. Al eliminar cualquiera de los rasgos aparece una fila de cero. Por ejemplo, si elimino el x3, aparece esta fila de ceros, 0, 0 para x1 y x2. Por tanto, x3 en el conjunto x1, x2, x3 es imprescindible para que sea testor. Y ahí quedaría esa caracterización. ¿Cómo puedo? O sea, eso significa que yo puedo, ¿qué es lo que me interesa luego en este conjunto de, en la teoría de testores típicos? Calcular todos los testores típicos, porque eso es lo que me va a permitir hacer selección de variables. Y me interesa definir un algoritmo que, dada una matriz, me calcula los testores típicos. Obviamente en estos ejemplos que estamos viendo acá, que son matrices muy pequeñitas, de 4 filas y 4 columnas, inclusive lo puedo hacer manual y puedo encontrar ese conjunto de testores típicos manual. Pero lo cierto es que cuando aumenta este conjunto de columnas y aumenta el conjunto de filas, encontrar este conjunto de testores típicos se vuelve un problema bastante complicado. De hecho, desde el punto de vista de complejidad, si hemos estudiado esto, y en esto nos lleva ventaja la teoría de hipergrafos, lo voy a mencionar ahora, es un problema que es NP completo. ¿De acuerdo? Entonces, los algoritmos son bastante complicados, ya voy a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Dónde hay aplicaciones de esta teoría? Ahí les estoy mencionando, listando algunas, tampoco voy a entrar en detalles porque tengo muy poquito tiempo. Para solo mencionarlo, tiene que ver mucho, por ejemplo, con el estudio de lo que se llama el text mining, reconocimiento de documentos, de texto, etc. Y finalmente, la tercera teoría es la teoría de los conjuntos rugosos. La teoría de los conjuntos rugosos, como ya les había comentado, surge con las publicaciones de Zdzisław Pawlak, este científico polaco. La palabra, por cierto, en español, la traducción de rugosos, es una traducción que no sé quién fue el primero que la usó. Hay poca información de esto en español, la mayoría de información está en inglés y se utiliza la palabra RAF 6. Y RAF, cuando uno traduce directamente al español, puede ser rugoso, puede ser áspero, pero también puede ser inexacto, puede ser vago, y por ahí también quizás tiene que ver con lo que significa la teoría de, lo que tiene que ver con conjuntos rugosos. Los que han estudiado teoría de conjuntos, la teoría de conjuntos clásica, que también se utiliza la palabra en inglés CRISP, que son los clásicos, ustedes saben que hay otra teoría de conjuntos también adicional que se llama la fuzzy sets, la teoría de conjuntos difusos. Bueno, esta viene a ser otra extensión de la teoría de conjuntos, diferente de la teoría de conjuntos difusos, y que amplía la teoría de conjuntos clásicas, esta que se conoce en inglés como los CRISP sets, ¿de acuerdo? Y otra vez, no quiero entrar en mucho detalle de lo que tiene que ver con conjuntos rugosos, pero sí en lo que tiene que ver con un concepto dentro de la teoría de conjuntos rugosos, que es el concepto de reducto. Y el concepto de reducto parte de una tabla que, si ustedes se recuerdan gráficamente, es muy parecida, es casi idéntica a lo que yo había llamado una tabla de muestra o matriz de aprendizaje en la teoría de testores, que son objetos descritos a través de sus rasgos, clases. Yo usé la misma a propósito, pero lo cierto es que ellos tienen otra nomenclatura para lo que ellos denominan tabla de datos, información, etcétera, en la cual tampoco quiero entrar en detalle, pero que también tiene su traducción. Y hablan de este concepto, que es el concepto de reducto, que lo que utiliza es el concepto de, o basado en el concepto de indiscernibilidad relativa. Por cierto, cuando estudié un poco esta teoría de reductos, en la cual no lo he dicho, pero yo, de las tres en la cual yo me manejo, en la cual yo me he manejado, en la cual yo he estudiado, he hecho
publicaciones es la teoría de Testore, que quizás es la menos conocida de las tres. Cuando me metí un poco en esta, a ver esta teoría de los conjuntos rugosos y de reductos, resulta que este principio de indiscernibilidad relativa fue enunciado por alguien que ya mencionamos muy al principio y que se trata de Gottfried Leibniz, y lo cual me llamó muchísimo la atención porque a lo que dije fue, son genios, o sea, en esa, casi que han tenido que ver con todo. En esa época los matemáticos, digamos, que se metían prácticamente en todas las teorías, hoy día es bien complicado. Y de lo que se trata un reducto es de ver un conjunto de, otra vez, de rasgos que, que conservan este principio de indiscernibilidad relativa que tiene que ver con todos los objetos que son de clases diferentes que no se confunden. Vuelve a ser la misma idea, está expresada formalmente de otra manera, pero vuelve a ser la misma idea de quedarme con un conjunto de rasgos que no confunda en su descripción a objetos de clases diferentes. Otra vez no quiero entrar en detalles porque cuando uno lee los artículos, le parece que está leyendo lo mismo en otro idioma. Y eso es justamente lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de ahí aparecen y empiezan a publicarse muchísimos trabajos de aplicación. O sea, hay alguien que dice, ah, mira el concepto de reducto. Creo que esto tiene aplicación en esta teoría que es la estilística computacional. Y nunca tuvo que ver con el concepto de testor. O tampoco tuvo que ver con el concepto de hipergrafo minimal. De acuerdo, con, con un transversal minimal, con lo cual simplemente parte de este concepto de reducto y hace una aplicación específica usándolo. Y a lo que voy es que aparecen publicaciones en cada una de estas teorías, tanto de desarrollo teórico para el cálculo de este tipo de entes en matrices o en informaciones iniciales, así como de aplicaciones que cada una no se ven. Y eso es lo que nos llamó la atención a mí, a mi grupo de trabajo. Yo trabajo desde hace muchísimos años también con un grupo sobre todo de investigadores que actualmente radica en México. Y nos llama la atención, o sea, ¿cómo así no nos vemos? O sea, cada uno publica en una serie de revistas. O sea, lo que nos llamó la atención es que estaba pasando lo mismo que pasaba con Newton y Leibniz, pero en una época donde se supone que todo el mundo tiene acceso a la información y no como en aquella época que básicamente la información, si bien es cierto que habían libros, se tardaba muchísimo en publicarlo, era muchísimo más difícil la difusión y básicamente a veces se trataba mucho de la información entre matemáticos, aparecía o sucedía a partir de cartas, era un intercambio de información epistolar lo que sucedía mucho en aquella época. Y aún así, en esta época, sucede que a veces no nos vemos y estamos hablando de lo mismo. Y resulta que el concepto de reducto que definen dentro de esta teoría de conjuntos rugosos y el concepto de testor típico tienen muchísimo en común. Y ustedes dirán, pero si son lo mismo, ¿por qué nadie antes lo dijo? Bueno, pues no sabemos, pero lo cierto es que en el 2015 recién aparece una publicación donde se informa de esta relación entre los conjuntos, los reductos dentro de los conjuntos rugosos y los testores típicos. Y a partir de ahí también empezamos otra de las cosas es los idiomas en los cuales están expresados estos conceptos son importantes. Por ejemplo, el concepto de transversal minimal dentro de la teoría de hipergrafo, en todas las publicaciones que uno va a revisar, está expresado en lenguaje conjuntual. O sea, se habla de vértices, de aristas y toda la información, todos los teoremas, todas las demostraciones y todos los resultados dentro de esta teoría se expresan usando este lenguaje conjuntual y no este lenguaje matricial al cual se puede traducir muy fácilmente y que nosotros hemos hecho en la teoría de testores. Y por tanto lo que hicimos fue coger la teoría de hipergrafo y traducirla a este lenguaje matricial que es mucho más sencillo, que despoja de la idea esta de conjuntos de cubrimiento y que tiene que ver simplemente con ceros y unos y submatrices, ¿de acuerdo? Y una vez que lo hicimos, también demostramos en este artículo, y este salió recién el año pasado, la relación que hay entre el concepto de
testor típico, que le tuvimos que llamar de otra manera para que tenga más pega dentro de la teoría de hipergrafo, testor irreducible y el transversal minimal. O sea, ¿por qué? Ustedes dirán, pero bueno, ¿cuál es la relevancia? Si los dos conceptos eran igualitos, ¿cuál es la importancia de haber publicado esto? La importancia tiene que ver con el hecho de que nos veamos, de que vean los trabajos que hay hecho en una teoría y los que hay hecho en otra, porque eso sí ha sido bien diferente, a pesar de que los conceptos son idénticos prácticamente, simplemente están expresados en lenguajes diferentes, los desarrollos, tantos teóricos como prácticos de cada uno de ellos, han ido por vías extremadamente diferentes. Y la idea era que nos veamos y que se comenzasen a hacer publicaciones que tuvieran un solo lenguaje y no dos lenguajes diferentes, ¿de acuerdo? Y entonces es así como, una vez que se muestra esta relación, aparecen las siguientes implicaciones que me parece lo más importante dentro de esta idea. Y es que, por ejemplo, en la teoría de hipergrafos, la mayoría, o sea, los investigadores que han trabajado en la teoría de hipergrafos han hecho muchísimo trabajo teórico y han hecho mucho lo que se llama análisis de complejidad de los algoritmos para cálculo de los transversales minimales o de lo que se denomina el hipergrafo transversal, que es el conjunto de todos los transversales minimales. Cosa que, por ejemplo, en la teoría de testores nosotros no hemos hecho mucho, porque nos hemos concentrado más bien en las cosas prácticas y hemos dicho, bueno, aquí te va un algoritmo que teóricamente te puede demostrar que funciona, y lo que he hecho es experimentación de que puedo trabajar con matrices que en la práctica tienen dimensiones que son las que se utilizan mayormente. Y te puedo decir, mira, la puedes usar. Entonces, ya meterme a ver la parte de complejidad y qué pasa si aumento el número de filas y de columnas para matrices, digamos, que no sean justamente las que tienen que ver con mi problema práctico, quizás no lo hemos hecho mucho. Cosa que se han hecho en la teoría de grafos y han analizado muchísimo lo que significa esta parte de la complejidad de algoritmos, ¿de acuerdo? Y han tenido que ver con cosas tan relevantes dentro de matemáticas como este problema abierto dentro de las matemáticas, que es probar que la clase P es diferente de la clase NP, que es uno de los problemas abiertos dentro de matemáticas, que tiene una relevancia tan grande que todavía es uno de los problemas del milenio, de este nuevo milenio, que por los cuales, por cierto, pongo la cuña, si nos queremos ganar $1.000.000, pues todavía el Instituto Clay de Massachusetts oferta $1.000.000 para que logre resolver este problema. Tienen muchísimos algoritmos para el cálculo del hipergrafo transversal que nos serviría para calcular todos los testores típicos y que no hemos usado nosotros. Ojo que nosotros también tenemos algoritmos. La propiedad de dualidad es fantástica, la enunciaron ellos y dice que si yo tengo un hipergrafo y calculo su hipergrafo transversal, eso es un hipergrafo. Si a ese hipergrafo calculo el hipergrafo transversal, llego al hipergrafo original. ¿De acuerdo? Es una propiedad que en matemática también aparece muchísimo, ¿no? Por ejemplo, por acordarme de un caso, el conjugado de un número complejo, el conjugado del conjugado de un número complejo es el número complejo original. Es una propiedad que en matemática aparece mucho y aquí también aparece. En teoría de testores nunca nos habíamos dado cuenta de esto. Resulta que esto está en hipergrafo y lo podemos usar muchísimo. ¿Por qué? A la hora de comprobar los algoritmos es importantísimo, porque una cosa es el algoritmo y que uno pueda demostrar teóricamente que calcula todos los testores típicos o calcula el hipergrafo transversal o el reducto, pero otra cosa bien diferente es la implementación computacional de ese algoritmo. O sea, yo qué garantía tengo de que ese algoritmo está implementado computacionalmente de manera fidedigna y siguiendo el diseño teórico del mismo, con el cual yo puedo garantizar que sí cumple su cometido. ¿Cómo yo puedo garantizar que esa implementación computacional está trabajando bien? Bueno, haciendo este tipo de pruebas pasándole una matriz, calculando todo el conjunto de testores típicos, el hipergrafo transversal, y viendo que si lo hago al revés, obtengo la matriz original. Es una forma de probar. Entonces es súper importante esa propiedad, que la puedo enunciar para el caso de testores típicos también. Aquí hay un ejemplo de la propiedad de dualidad, me quedan poquísimos minutos, así que
a ver las ideas más generales. ¿Qué puedo tomar del concepto de reducto para testores e hipergrafos? Bueno, en reducto hay un concepto que se llama el concepto de core, que no hemos explotado en teoría de testores. ¿Por qué? Porque en teoría de testores casi todas las aplicaciones van de calcular todos los testores típicos. A pesar de que hemos hecho, y ya lo voy a mencionar un poquito más adelante, algoritmos que son probabilísticos, necesito el conjunto de todos los testores típicos. En cambio, en reducto se quedan con un o dos testores típicos o conjuntos que cumplen esa propiedad. Y a esos conjuntos que tienen unas propiedades importantes le llaman core. Es decir, que estudian dentro del conjunto de todos los testores típicos alguno de ellos. Y eso no lo hemos explotado dentro de esta teoría. Por lo tanto, nos gusta esa idea dentro de la teoría de conjuntos rugosos que podríamos explotar. El manejo de solapamiento de clases, que nosotros siempre partíamos de que las clases no se solapaban, es decir, que no había confusión inicial. ¿Cómo manejábamos esa confusión inicial? Pues no la manejábamos, simplemente no teníamos cómo hacerlo. Ellos ya tienen idea de cómo hacerlo y esa idea la podríamos explotar. Y también la forma en que evalúan la relevancia de los atributos. ¿Qué podemos nosotros aportar dentro de la teoría de testores e hipergrafos y reductos? Manejo de matrices, yo le decía, los lenguajes en que están expresados los descubrimientos teóricos no utilizan este lenguaje de matrices que es mucho más simple, que simplifica o sintetiza las propiedades de lo que quiero calcular y lo puedo resumir y puedo manejar de mejor forma los algoritmos. Los algoritmos, no, todavía no tenemos trabajos de demostrar si un algoritmo súper conocido dentro de la teoría de hipergrafo transversal, el de Dong Li, si ese algoritmo realmente es igual a el algoritmo BT dentro de la teoría de testores. No tenemos trabajos donde haya una comparación entre algoritmos y podamos decir son iguales o son diferentes. ¿De acuerdo? Porque se han expresado en lenguajes tan diferentes que hoy día no resulta trivial hacer ese estudio. Hay un trabajo que nosotros publicamos también hace unos cuantos años, donde nos dedicamos a esto que les decía, cómo comprobamos que los algoritmos son correctos una vez que están implementados computacionalmente, porque insisto, la demostración teórica de que el algoritmo calcula lo que yo quiero calcular es fácil. O sea, teorema, demostración, de que no me estoy saltando ningún conjunto, de que el conjunto resultante justo cumple esas propiedades. La implementación computacional es otro tema. O sea, el implementador computacional me puede jurar que su implementación sigue el diseño teórico del algoritmo, pero lo cierto es que, ¿qué garantía tengo yo de eso? Puedo revisar el código, pero es difícil. Entonces, generamos matrices que yo puedo a priori determinar cuál es la respuesta, cuál es la salida del algoritmo. Pero además, puedo hacerlo con matrices extremadamente grandes para saber también dónde explota el algoritmo, hasta dónde el tiempo de ejecución me permite, porque todos estos algoritmos, de nuevo, el problema teóricamente de lo que se ha visto hasta ahora es NP, con lo cual los algoritmos todos son exponenciales. Con el aumento del número de filas y columnas explota el tiempo de ejecución. Lo que hacen estos algoritmos es reducir un poco ese tiempo. ¿Cuánto lo reduce? Eso teóricamente a veces no lo puedo determinar y lo tengo que hacer de manera práctica. Hay un trabajo, si bien es cierto en teoría de hipergrafos, que son un grupo de matrices que son de un autor japonés, pero no tienen, o sea, no está extremadamente amplio, sino que son 2 o 3 ejemplos, por lo cual nosotros pensamos que las nuestras pueden ser un poco más amplias. Este también es súper importante. En teoría de testores nosotros hemos trabajado con lo que se llama extensiones del concepto. La que yo enuncié tiene que ver con una comparación entre objetos que son iguales y son iguales en todos los rasgos, son diferentes si se diferencian en al menos un rasgo. Si yo empiezo a extender esa idea y digo, para que sean diferentes tienen que diferenciarse en 2, no basta con que sea 1, o en 3, no basta con que sean 2. Empiezo por ahí a poner condiciones a lo que significa diferenciabilidad, que tendría que ver con ese principio también de discernibilidad que está en los conjuntos rugosos y en el concepto de reducto, y que tiene que ver también en cuántas aristas tengo que cubrir. Puede ser que no las cubras todas, que cubra algunas para determinar qué es hipergrafo transversal. Eso implica extensiones del concepto, ¿de acuerdo? Y hay muchísimas. Nosotros hemos usado
muchísimas ideas que extienden el concepto original a otras y que tienen que ver con el uso de conjuntos difusos o tienen que ver con el uso de semejanzas o diferencias que van más allá de esa diferencia inicial de un rasgo, ¿de acuerdo? Entonces, eso pudiera ser usado también en las otras dos teorías de reductos en conjuntos rugosos y de hipergrafos, que pudiera ser útil también para determinar otros conceptos que quizás a lo mejor no sean enunciados. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta convergencia de disciplinas? Porque fortalece las respectivas áreas. No es la primera vez, no hemos descubierto el agua tibia, pero sí quizás sí tenemos ahora, llamemos así, a mí en la parte personal que me interesa, tenemos comida para seguir trabajando, tenemos por ahí ideas que podemos explotar para seguir publicando publicaciones novedosas y también, obviamente, que pudieran encontrar alguna aplicación. Y se pueden, obviamente, diversificar estas áreas de estudio cuando se fusionan este tipo de ideas, este tipo de teorías, y se complementan y se utilizan lo que se ha hecho bueno de una en la otra, y se trata de que este idioma sea común a ambas y por ahí generar mayor conocimiento. Ya mencioné esto en los dos temas anteriores, que es mayor cantidad de posibles y nuevos temas de investigación, ¿de acuerdo? Una de las cosas que nosotros encontramos, digamos que la teoría de textores, y eso enuncié un poco al inicio, ¿por qué razón no se veían las caras? Estas tres teorías tiene que ver con quizás el origen geográfico, geográfico también. Las tres se originan en Europa, pero dos de ellas se originan en Europa Oriental, cuando en plena época de la Guerra Fría, donde los científicos, digamos, de Europa Oriental y Occidental no se comunicaban mucho y por tanto cada uno tenían sus propios desarrollos intrínsecos en cada país. Luego, esto obviamente ha mejorado muchísimo ya en la época actual. Digamos que esta situación de Guerra Fría no prospera tanto y sí hay muchísimo mayor intercambio, pero ese origen inicial, pues, digamos, quizás es lo que hizo que empezaran a desarrollarse de esa manera. Hoy día igual hay tantas revistas científicas, tantas y tantas y tantos grupos de trabajo diferentes, que de pronto efectivamente no alcanzamos a revisar toda la información que hay. Es extremadamente difícil revisar toda la información que hay. Por eso, quizás a nosotros nos interesa eh, publicar en el otro lenguaje, o sea, escoger ya no las revistas de reconocimiento de patrones donde era tradicional la publicación de este tipo de conocimientos, sino escoger revistas donde hablan más de hipergrafos, que son revistas de matemáticas discretas o de teoría de grafos, y hablar de teoría de textores. Y ahí nos hacemos más populares en esa comunidad científica y a nosotros nos interesa un poco esa idea. ¿De acuerdo? Entonces, creo que eso es, en general, todas las ideas. Fui un poco rápido porque a duras penas entré en los 45 minutos que tenía en los que tenía que entrar. Y sí, estaba conversando justamente con mi ex compañero de universidad, Ronnie, que ahorita trabaja con ustedes, y comentábamos en la idea de que este tipo de conferencias, la idea quizás no es que de los 45 minutos quede todo claro, sino expresar una idea y de ahí, pues, obviamente, si necesitan ampliación, pues, yo con gusto compartiré mi presentación y por ahí hay links a publicaciones, etcétera, que los que estén interesados pudieran usar. Eso sería todo. Me detengo acá y si dejo a los moderadores que continúen. Bueno, ante todo agradecer por esta excelente charla, doctor Alba. Eh, Además de conocimiento, tiene pues una propiedad extraña que es la de buen divulgador, que eso se da a muy pocas personas. Gracias. Un poco rápido, sé que hablo rápido Sí, sí, y ahora está un entendiendo poco, eso, pero pero en lo que usted nos expuso, pues se entendió bastante, transmitió las ideas principales, ¿sí? Que es lo fundamental. sí, esa era la idea. Entonces, doy paso a las preguntas que quiera hacer el público que estaba asistiendo, ¿sí? Y el doctor Alba estará pues presto
a contestar sus inquietudes. Yo quería preguntar algo sobre la última parte de por qué al originarse las tres teorías no se intercambiaba información entre los científicos. Eduardo mencionó que dos grupos estaban en Europa Oriental y uno en Europa Occidental. Y bueno, por la Guerra Fría de pronto no se comunicaban de Oriente con Occidente. Y los dos grupos en Europa Oriental, ¿por qué entre ellos no se comunicaron si estaban del mismo? Mira, Está en silencio. sí, ya empecé. La verdad es que uno es un grupo polaco y el otro es un grupo de la ex Unión Soviética. Los polacos y los soviéticos no se llevaban muy bien ni siquiera en la época en la época de la Guerra Fría del socialismo. Quizás por ahí pueda haber ese tipo de... o sea, yo siento que en general el trabajo científico y la colaboración tiene que ver mucho con la empatía personal. Es decir, tú no vas a trabajar ni vas a publicar con alguien con el cual no te llevas y no tienes empatía. O sea, los grupos de trabajo de colaboración científica, por muy buenos que sean los dos científicos y sepan uno del otro que son buenos, no se juntan a trabajar si no hay una cierta conexión desde el punto de vista personal de digamos, los una y que los articule. Yo he probado eso muchas veces. O sea, han tratado de que, bueno, mira, se presentó fulano y trabaja junto con él. O sea, tratar de forzar esa colaboración. Y lo cierto es que no sucede. Sucede cuando uno encuentra un punto en común. No necesariamente tiene que ser una relación personal no sé, lo que todos conocemos, de irnos a farrear juntos. Pero sí tiene que haber una cierta empatía, que puede ser de orden científico, pero que eso fluya, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que inclusive hay una antipatía en el sentido de que, no, a mí tu teoría no me parece relevante, entonces muy autosuficientemente la mía me parece mejor, entonces no voy a trabajar contigo, ¿no? Entonces puede haber habido de todo eso, no lo sé, históricamente quizás no, eso ya tendría que ver con historia de desarrollo científico, sería una rama igual así como historia de la matemática y esa rivalidad que hubo entre Leibniz y Newton, ¿por qué se provocó? Al inicio creo que Leibniz le mandó una carta a Newton diciéndole lo que había hecho y por ahí sospechó de que él se había copiado. O sea, aquí puede haber habido un montón de cosas, no lo sé. Lo cierto es que lo que sí es un hecho es que hay publicaciones de lo uno, de lo otro y de lo tercero que cada una van por su lado. Así de sencillo. Y que no mencionan en absoluto a la otra. Es decir, yo hablo de mi algoritmo de cálculo de testores típicos y no me importa que exista un algoritmo de cálculo del hipergrafo transversal que hace lo mismo. Simplemente no lo menciono, no lo cito. Simplemente cito los anteriores de esta teoría y eso mismo hacen ellos, ¿no? Además, no creo que sea el único caso, ni mucho menos, ¿no? Gracias por la respuesta. ¿Alguien más desea preguntarle al doctor Alba? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, siga. sí, Anthony, ahora sí te veo. Hola, Anthony. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Bueno, antes que todo, agradecerte y como siempre, tu ponencia muy buena cuando hablas en público, ya sea virtual o presencial. Gracias, Anthony. Me surgió una duda, dada la reflexión que hacías. Me acordé de que, bueno, ahora con esto de la pandemia, se notó que había bastante competitividad y probablemente todavía lo hay entre las farmacéuticas y los centros científicos para la vacuna. Pero bueno, en vista de la situación espantosa que estuvimos viviendo a inicios de año, pues la Organización Mundial de la Salud salió como, por así decirlo, moderadora, enfatizando que o llamar a la unidad para que los científicos dejen esas barreras competitivas y todos se concentren en todo que permita el desarrollo muy rápido de vacunas, siendo generosos, compartiendo la información investigada. En este caso, para las matemáticas, ¿cuál consideras tú que sería el moderador en ese aspecto que permita romper esas fronteras? Chuta, qué buen símil en lo que acabas de decir. La diferencia la veo un poquito en lo siguiente. No creo que ninguno de los tres nos hayamos hecho millonarios con las teorías.
en el sentido de que quizás no tengamos el celo de no compartir el conocimiento, porque lo cierto es que sí lo hemos compartido, las publicaciones están ahí. Es un poquito un caso diferente. Ahora, el arbitraje del cual tú estás hablando, ese arbitraje que dice, oye, no sé, una persona que ve y diga, oye, esto que estás publicando es lo mismo que esto. O sea, pónganse de acuerdo y más bien generen algo en común que sea más potente y que potencie las dos teorías a la vez. No tenemos un árbitro así que yo sepa ni de broma. De hecho, si existieron, mira, a ver, sí, no. Los árbitros realmente son los peer review de las revistas. O sea, cuando tú mandas un artículo a una revista, el profesional ese debe saber que te revisa tu trabajo y debe ser lo suficientemente experto y profesional para decirte, mira, esto ya lo publicaron antes. Tú estás hablando acá de tal cosa y tal cosa, pero esto es lo mismo que esto. Y ya esto lo han publicado. O sea, que qué pena, pero no es novedoso, con lo cual no tiene cabida aquí. Eso ha sucedido, pero a ver, en este caso, lo cierto es que no, porque básicamente si hay cosas que son diferentes, a pesar de que los tres conceptos son iguales, la generación de contenido ha ido por caminos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, la idea no es que se ha publicado información redundante o que se ha ocultado información y por eso no, yo no sé. No, es que sí se ha publicado, pero se han desarrollado ideas por caminos diferentes que lo que no ha sucedido es que se han potenciado. Si me entiendes, que se pueden aplicar en un lado y otro. Eso es lo que no se ha visto, ¿no? Sí es cierto que puede haber un par de algoritmos que se han publicado como diferentes y que resulta que son el mismo. Pero hasta el día de hoy, o sea, los peer reviews respectivos de las dos revistas no se han dado cuenta. No sé cuál primero y cuál después, o sea, no sé cuál tendría que haberse dado cuenta primero. Es complicado, o sea, es muy, muy complicado, ¿de acuerdo? Y eso que es más de uno. Y es muy complicado publicar también, como muchos de ustedes han de saber. O sea, uno manda un artículo y se lo va, o mandan una revista y dice, ese no es el scope de la revista, mándalo a otra. En fin, hay un montón de situaciones complicadas ahí. Pero arbitraje, es que para que una persona sea árbitro tendría que saber de todo y está difícil, está difícil. Pero interesante tu pregunta. Bueno, agradeciendo al participante, me voy a permitir hacer una pregunta, Adelante, doctora. claro, sí. Claro que sí, Mire, adelante. usted nos ha mencionado pues que la teoría, la idea, mejor dicho, es pasar a un ambiente matricial pues, y trabajar dentro de ese ambiente matricial. Pues está claro, pues las matrices, el lenguaje matricial simplifican pues, muchas veces cálculos y notaciones, ¿sí? Ahora, mi pregunta es en el siguiente sentido. Si yo dispongo de una matriz donde hay datos de pacientes con diferentes síntomas, pues yo puedo aplicar pues, la teoría de testores para, de alguna manera, clasificar a esos pacientes, ¿sí? Hasta ahí voy bien, ¿verdad? Más Sí. que para... Sí, podría aplicar, o sea, sí, en la idea de podría aplicar teoría textual para clasificar a los pacientes, sí, porque podría hacer análisis de cuáles son los rasgos más importantes y mejorar el proceso. Para eso sirve teoría textual. Claro. Sí, En todo caso, los testores van a usar los datos que están dentro de esas sí, matrices, ¿verdad? sí, definitivamente, sí. Ya. Entonces, mi inquietud es la siguiente. ¿Qué tal si esas medidas han sido pues tomadas con ruido? Es decir, ¿qué pasa si hay un componente aleatorio inherente mismo a la toma de las medidas? De pronto tenga pues dos pacientes que tienen los mismos síntomas, pero no es porque sea así, sino por el ruido o por errores en las medidas. Entonces, ¿hay algún componente dentro de esta teoría que considere pues aislar estos factores de ruido? Justo yo mencioné que en teoría de testores nosotros partíamos suponiendo que eso no ocurría. Es decir, que todos los pacientes de Ah, clases diferentes eran diferentes. sí, Pero que en la teoría de conjuntos rugosos sí había un desarrollo de qué hacer, cuál es el enfoque que debería usar para manejar esa información que efectivamente es ruidosa, que no es necesariamente que sean iguales, sino es porque por alguna razón o se tomaron mal los datos o hay un factor de probabilidad ahí de que
en el momento indicado, cualquier otro tipo de situación, que sí tenían esa posibilidad de manejar este tipo de información. Tengo que confesar que nosotros no lo hemos desarrollado en la teoría de testores, pero sí en la teoría de conjuntos rugosos, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí podemos extraer esa idea y decir, ¿cómo calculan ellos el reducto? ¿Cuándo ocurre este tipo de situaciones? Y tratar de adaptar nuestros algoritmos usando esa teoría. No lo hemos hecho. Eso está por Claro, ver. claro, esa era mi inquietud. Sí. Le agradezco mucho su respuesta. Lo que sí hemos hecho, por cierto, es cálculo, o sea, estimar la cantidad de testores, no estimar, encontrar algoritmos que son no determinísticos, sino que calculan todos los testores típicos y son algoritmos de tipo probabilístico que utilizan técnicas evolutivas y quedarme con un subconjunto de ellos. Eso sí, hemos tratado de publicar trabajo que es otro tipo de, es otra rama de cosas que también es interesante, en la cual yo personalmente tengo apenas un pequeñito trabajo, pero que no he explorado más. Sí. Yo sí lo entiendo. Yo estoy trabajando con algoritmos evolutivos en este momento. Sí. Es un mundo, es otro mundo. Es Si otro alguien mundo. tiene alguna pregunta más para el doctor. Pues, si no es así, podemos terminar la conferencia otra vez agradeciéndole pues, por su conocimiento al doctor Alba. Si estamos pues, en deuda con usted. Nos ha abierto un No, nuevo gracias. panorama, un nuevo pues, nicho de conocimiento científico. Sí. Muy amable, muchas gracias y No, buenas gracias a tardes. ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos, que no les veo a todos, pero muchas gracias a todos los que me escucharon hoy día. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. Bien. Sí, tiene la palabra pues la profesora Luz de Limar. Sigue luego. Sí, gracias a todos por asistir y en especial al doctor Alba. Continuamos con nuestra programación a partir de las 14 en las salas que ya hemos indicado. Cada curso tiene una sala y en esa sala nos vamos a reunir siempre por si acaso hay alguna duda al respecto. También las conferencias son todas en la misma sala. Entonces, tenemos 3 salas disponibles, los 2 cursos y la sala para las conferencias. Hasta luego. Hasta luego. Disculpe, una consulta. Dígame. Sí, dígame. Sí. ¿Dónde se puede encontrar el material que el ponente dio hace un momento? ¿O la grabación de la conferencia? Les estamos informando en el transcurso de la semana, porque no todos los ponentes no le hemos pedido el material a los ponentes. Entonces, en el transcurso del día de hoy, estaremos indicando dónde encontrarán el material y la grabación de las conferencias. Por correo les enviamos la información. Muchísimas gracias.